¿Qué piensas de los embarazos subrogados? Te lo pongo muy fácil. Si una mujer quiere ayudar a alguien teniendo su hijo, es su voluntad, lo hace con toda convicción, lo hace absolutamente decidida, lo hace sin que la coarten, sin que la impulsen, sin que le paguen. Hombre, puede pagar la atención médica, eso sí, ¿no? Lo hace por buena gente, es perfectamente válido, pero en el 99,9% de las veces no es así. El 99,9% de las veces tenemos mujeres que son explotadas, que son muchas veces secuestradas, que son obligadas a tener hijos en serie. Esto pasó en lugares, en algunos grupos delictivos en Ucrania misma, ¿no? No se puede obligar, no se debe obligar a nadie, no se debe explotar a nadie y mucho menos se debe obligar, aunque sea por medios de convicción, de convencimiento, a una persona de esto que representa unos cambios brutales en el cuerpo. Los hombres no nos damos cuenta. Más o menos como salimos ya de los 17 años ya, seguimos así, yo hasta los 70 me sigo sintiendo de 17, ¿no? Me funciona todo muy bien, pero no he tenido un momento de la vida en que tienes un cambio radical de tus hormonas, de tu cuerpo, de tu constitución física, como es el hecho de tener un hijo, ¿no? Entonces, estoy en contra de los vientres alquilados completamente y estoy a favor de la gestación subrogada en algunos escasos casos en los que se pueda demostrar que lo estás haciendo por tu hermana, lo estás haciendo por tu mejor amiga o algo por el estilo. Pero si no, sí, claro que se presta la explotación de la mujer.